pasa hoy Noticias. Me encuentro con la doctora Jenny Báez, cirujana y directora de la Asociación Colombiana de Trasplante. Doctora Jenny, muchas gracias por su tiempo. Bueno, doctora Jenny, la primera pregunta que le voy a hacer es si usted conoce a profundidad la ley 1805, que habla de que todos los colombianos somos donantes obligatorios. Sí, la ley 1805 básicamente lo que quiere es expresar la presunción legal de órganos que antes existía, es decir, nos vuelve a todos los colombianos donantes de órganos por derecho, ¿sí? Sin embargo, esa donación, aunque ya es, digamos, reglamentada por el Estado, uno como paciente se puede negar a donar los órganos. ¿Cómo se puede negar a donar los órganos? Por dos vías que la establece la ley. Uno, a través de cuando uno se vaya a afiliar a una EPS, debe decir, venga, yo no estoy de acuerdo y no quiero donar los órganos. Lo informa la EPS y la EPS tiene la obligación de mandar esa información al Instituto Nacional de Salud para generar el registro de gente que no quiere donar. Y la segunda es básicamente hacer una declaración ante notario público expresando el deseo de no donar. Entonces, de tal manera que no es que sea obligatorio, se le está dando la opción al ciudadano de negarse a la donación. Si yo como ciudadana no he hecho ninguno de esos dos trámites y llego a estar en muerte encefálica, necesariamente por ley los órganos son del Estado y se puede proceder a rescatar estos órganos. ¿Y usted está de acuerdo con esta ley? Yo estoy de acuerdo con la ley, digamos con el espíritu de la ley, es decir, con la finalidad de la ley, que es buscar resolver una crisis grande que tenemos en los últimos años, que es no tener donantes de órganos, y muchos pacientes por eso están muriendo en lista de espera. Lo que sí es cierto es que esa ley, esa modalidad de donación ya se ha experimentado en otros países y los resultados no han sido tan buenos. Hay muy pocos países en donde de verdad se ha visto que eso genere un impacto positivo como la mayoría de la población cree que va a generarse. Entonces, digamos que soy escéptica, estoy de acuerdo con el objetivo de la ley, que es resolver la crisis de donación, pero escéptica en que logremos unos niveles muy altos de donación de esta manera. Cuando usted habla de que la lista de espera no está siendo muy positiva, a cifras, ¿a cuánto nos referimos pacientes? En lista de espera hoy en día en Colombia hay más de 2.500 pacientes en lista de espera. Eso quiere decir para todos los órganos, estoy hablando en general, ¿cierto? Hay gente que espera un riñón, hay gente que espera un corazón, hay gente que espera un hígado, pero en general siempre aquí y en el mundo la mayor cantidad de pacientes en lista de espera es para riñón. Es decir, que te podría decir que hay unos 2.400 pacientes en lista de espera de riñón, ¿sí? Y estamos haciendo muy pocos trasplantes, de tal manera que la tasa de donación por millón de habitantes está casi en 7 de tasa de donación, y en promedio en Latinoamérica es 23, o sea, estamos muy lejos de alcanzar un buen cubrimiento en trasplantes. Es decir, que desafortunadamente la mortandad sigue aumentando en la lista de espera. Claro, la lista de espera, cada vez hay más pacientes que ingresan a lista de espera, entonces eso va aumentando, pero las donantes siguen siendo los mismos o menos, entonces la brecha entre la disponibilidad de órganos y la cantidad de pacientes que hay en lista cada día se amplía, y eso hace que el paciente no tenga opción a un trasplante y que fallezca en lista de espera. Cuando usted habla de que hay un impacto negativo en otros países donde se ha aplicado una ley similar, ¿a qué se refiere con los impactos negativos? Los impactos negativos es que los impactos negativos se refieren a que en otras ocasiones se ha disminuido, al contrario de lo que uno quiere, que es aumentar la tasa, se ha disminuido la tasa de donantes. Y eso va de la mano en que solamente producir una ley no resuelve el problema. Necesitamos educar y concientizar a toda la gente para que la gente entienda la ley, ¿sí?, la apruebe y esté de acuerdo. Y hablando de pedagogía y educación, como usted lo menciona, ¿cree que en Colombia se ha hecho la tarea
de que todas las personas conozcan a profundidad la ley? La tarea la debe hacer, el responsable de hacer esa tarea es el Instituto Nacional de Salud, ¿cierto? El ministerio en cabeza del instituto. Ellos tienen unas políticas y han hecho una serie de propagandas y de difusión de la información, lo vimos todos en los medios los primeros días que salió la ley. Sin embargo, pues esto del proceso educativo, como en todos los procesos educativos, debe ser permanente. ¿La lista de espera pueda llegar a ceros Pues en algún momento? No, la lista de espera nunca va a llegar a ceros. Nunca va a llegar a ceros. ¿O que sea una cifra muy reducida? A nivel mundial, nunca la lista de espera en ninguna parte del mundo, por más tasa de donante por millón de habitantes que tengan alta, como por ejemplo España, que es un país líder, uno lo lee y ustedes lo saben, líder en donación, que tienen tasas por encima de 40 por millón de habitantes, no tienen lista de espera cero. Entonces nosotros no podemos pretender hasta ahora, empezando una cultura de donación, tener la lista de espera cero, eso no existe. Lo que sí es importante es cada vez crecer para que haya menos personas esperando tanto tiempo por un órgano, haya menos mortalidad en lista de espera y haya mayor beneficio para esos pacientes. Entonces la lista de espera en ninguna parte del mundo es cero. Reducir la lista de espera sí se puede tenemos un arma muy importante para reducir la lista de espera, y es que recuerda que específicamente en riñón, te estoy hablando en ciertos órganos porque en otros no, pero en algunos órganos se aceptan donadores vivos. Entonces la lista de espera la reduce la gente, el mismo paciente la puede reducir. ¿Cómo la reduce? Consiguiendo un posible donante de su familia, que le pueda donar un riñón, medio pulmón, parte del hígado. Hay órganos que se pueden donar en vida, y de esta manera ahí sí disminuiríamos aún más la lista de espera, porque la lista de espera no va nunca a cubrir, por más donantes que haya, nunca va a cubrir la necesidad, siempre es creciente. Entonces el trasplante donante es una muy buena opción aquí y en el mundo. En el mundo hoy en día el porcentaje de trasplantes totales, la mayor parte, por ejemplo, en riñón, es de vivo, porque como tú llegas a un punto, eso no es infinito, o sea, no vas a alcanzar tasas de donación mayores. Bueno, ¿cómo argumentar que la donación de órganos es un proceso transparente cuando las personas son tan escépticas a causa de la corrupción o los tratos preferenciales? Claro, pues mira, te digo dos cosas. Lo primero, hoy en día todo el proceso de donación y de trasplante está regido por el Ministerio de Salud en cabeza del Instituto Nacional de Salud. Ellos son quienes tienen centralizado, uno, toda la información, dos, son los que hacen todos los cálculos de compatibilidad para elegir el mejor donante en cualquier situación. No, la fantasía de que uno está de primeras y el otro está de 150 o de 1000 no es cierto, eso es un mito. Todos estamos en una lista, ¿sí? Y así sea, eso no está por número, es por una serie de pruebas de compatibilidad, y eso lo dice el mismo Instituto Nacional de Salud. Es decir, yo como cirujana de trasplantes no puedo decir voy a trasplantar a Laura porque me cae bien y no a X porque esa persona es pobre o por otra cosa. Ningún grupo de trasplante en Colombia decide qué paciente se va a trasplantar, eso lo asigna el Instituto Nacional de Salud. Entonces, todos esos procesos además son vigilados y auditados por el instituto. Si yo no trasplanto, el correspondiente a mí me abre una investigación de eso. Entonces, el proceso es transparente, está muy reglado, está condicionado en el ministerio. Y la otra cosa es con relación al tráfico de órganos. Eso hace mucho tiempo, aquí no hay una sola persona en la cárcel, ni una sola persona que tenga una demanda en ningún médico por un tráfico de órganos. Sí supo, ¿no? Al primo de la vecina de Gloria lo burundanguearon y amaneció en una tina de hielo sin un riñón. Y el tío del marido de Estelita, cuando le tocaba el trasplante, se le adelantó un gringo que les pagaba en dólares. Chismes, solo chismes. En Colombia, todo el proceso de donación y trasplante de órganos es vigilado y controlado, evitando el tráfico de órganos y garantizando transparencia y control siempre. Este procedimiento está incluido en el FOS. Entérate bien. Muchas personas, digamos, hay veces se niegan a ser donantes por el temor a que en caso de que den sus datos y digan que van a ser donantes,
puedan correr el riesgo de que pues los asesinen o este tipo de cosas. Eso es absolutamente un mito, es imposible. El médico que tiene que hacer el rescate tiene que ser un médico que debe tener más de 10 años de estudio de medicina, tiene que ser cirujano especializado en trasplante, los equipos son especiales, eso no puede ser un cuchillo solamente, las soluciones que uno le echa al riñón para que el riñón permanezca vivo por unas horas mientras uno lo coloca en el receptor, no se encuentran en ninguna droguería, valen muchísimos millones de pesos, de tal manera que hay muchas barreras que hacen que ese mito se caiga totalmente, o sea, eso nunca ha sido así, nunca. Para ir cerrando la entrevista, doctora, los pacientes, digamos, cuando necesitan un trasplante, ¿ellos tienen que asumir algún costo para iniciar este proceso? No, ningún costo. Hoy en día el trasplante en Colombia está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud. El trasplante de riñón está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud, el de hígado, el de pulmón, de tal manera que la mayoría de los trasplantes está cubierto por el POS, de tal manera que cualquier persona que sea del régimen subsidiado o del régimen contributivo que pertenezca a cualquier entidad promotora de salud tiene derecho a su trasplante y no tiene que pagar nada para eso. Todo está cubierto por el programa. Nada, ni siquiera en el procedimiento quirúrgico. No, nada. Transfusiones de sangre o este tipo de cosas. Nada. Todo está cubierto por el Plan Obligatorio de Salud. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y pues por su disposición. Bueno, que sea